Para calcular la ecuación del plano tangente debemos considerar lo siguiente: la derivada de f con respecto a x, evaluada en el punto, multiplicada por x menos x sub 0. X sub 0 va a ser el punto, en este caso vale 3. La primera componente de ese punto va a ser x sub 0. Y eso se lo vamos a sumar a la derivada de f, pero ahora con respecto a y, y esa derivada parcial la evaluamos en el punto. Y lo multiplicamos ahora y menos y sub 0. Más la derivada de f con respecto a z y la evaluamos en el punto. Y eso lo multiplicamos por z menos el z sub 0, que sería el punto. Y eso hay que igualarlo a 0. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos esa función y dice aquí el enunciado haciendo f de x, y, z igual a 0. Aquí tenemos la función y tenemos que hacer que sea 0. Por lo tanto, lo que vamos a realizar a continuación es igualar a 0 esa función. Por lo tanto, este 5xy pasa al otro lado de la ecuación, quedando igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la derivada de esa función f, ¿ya? Pero con respecto a x. ¿Ya? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. ¿Ya? Y luego evaluarla en el punto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros deberíamos realizar para poder encontrar esa ecuación del plano tangente. Entonces, ¿eso lo podríamos simular en MATLAB o no? ¿Se puede? Veamos si se puede. Definamos esa función. Voy a anotar la función. Ya. Entonces, tenemos esta función y vamos a resolver las derivadas parciales en MATLAB. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, lo primero sería x y z. Sería definir las variables simbólicas que vamos a utilizar. Guardamos en una variable f la expresión. ¿Y cuál era la expresión en este caso? Era z por la raíz sqrt por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y eso restado con 5 por x por y. Y ahora calcular esa función f, o sea, la derivada de esa función con respecto a quién, de f, pero ahora con respecto a x. Y ahí nos da el resultado. Sería zx partido en la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 5y. ¿Ya? Esa es la primera. Y podríamos utilizar el mismo comando y vamos cambiando la variable con respecto a y. Y ahora lo mismo, pero con respecto a z. Y ahí tenemos las derivadas parciales. ¿Y qué dijimos nosotros? Dijimos que teníamos que hacer ¿qué cosa? Teníamos que derivar la función, pero evaluarla en el punto, ¿ya? O sea que a esta derivada parcial la debería evaluar en el punto que nos indicó el ejercicio, ¿cierto? En el 3, 4 y 12. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? Bueno, entonces, vamos a poner aquí fx en el punto. ¿Cómo sería fx en el punto? Sería ocupar el comando subs y adentro, ¿dónde vamos a evaluar? Vamos a evaluar en fx,
¿Y qué variables tenemos en este caso? Tenemos la variable x y z, coma, evaluar el punto 3, 3, 4, 12. Perdón. Ocupé paréntesis redondo. Y dice que es una matriz, ¿cierto? Tiene toda la razón. Ahora sí, paréntesis de corchete. Y ahí nos da el primer dato, ¿cierto? Ahora podemos también evaluar de la misma forma entonces, pero ahora evaluar el i en el punto. Entonces aquí vamos a escribir el i.
En este tipo de ejercicios, cuando nosotros tenemos una igualdad de z de x, y y tenemos que igualarla a 0, este z, lo vamos a dejar como z, ¿ya? Esta expresión lo vamos a dejar como z. Y si lo voy a igualar a 0, entonces voy a hacer lo siguiente. 0 va a ser igual a 3 raíz de x cuadrado más y menos 4xy menos z. Ese z lo pasé como un menos z, ¿ya? Y esa va a ser la expresión que nosotros vamos a calcular y posteriormente vamos a evaluar en este punto, ¿ya? En el punto 1, 3, menos 6. Entonces, vamos entonces a hacerlo en MATLAB. Ya, para hacerlo en MATLAB, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que definir nuestra función, ¿cierto? Y posteriormente hacer cada uno de los diferenciales, ¿ya? Entonces, acá voy a borrar la pantalla. Clear CLC. Ya. Para hacer el ejercicio en MATLAB, o parte de él, debemos entonces definir las variables simbólicas x y z. Luego voy a guardar los datos de la función en la variable f. Entonces escribo 3 por sqrt. Adentro vamos a tener x al cuadrado más y menos 4 por x por y. Y luego vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces la derivada de f con respecto a x va a ser igual a diff. Profe, Dígame. pero no dejó que z era, o sea, era menos z. Perfecto, muy bien. Entonces no lo consideré. De nuevo. Tiene toda la razón. Definimos sims x y z. La función menos z. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a diff de f con respecto a x. Luego, la derivada de f con respecto a y sería diff de f ahora con respecto a y. Posteriormente, la derivada de f con respecto a z de f de z. Y luego, en esos resultados, vamos a evaluar el punto 1 o punto f, la derivada de f evaluado en el punto, ¿ya? ¿Y cómo hacíamos eso? Subs que reemplacen derivada de f con respecto a x en la variable x y z, los puntos 1, 3, menos 6. 1, 3, menos 6. Menos 21 medio. Voy a copiar el mismo comando. Y ahora vamos a hacer la derivada de f evaluado en el punto. Aquí vamos a poner la derivada de f y evaluado en el punto será la derivada de f con respecto a y. Bien, eso sería menos 13 cuartos. Y por último, vamos a llamar a la otra las derivadas de f con respecto a z, evaluado en el punto. Y acá también cambiamos por z. Y ahí encontramos los 3 puntos.
tenemos nuestra primera parte resuelta en MATLAB. Aquí están los códigos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar ese valor. La derivada de f con respecto a x, evaluado en el punto, eso nos da como resultado menos 21 medios. Multiplicado por x menos x sub 0, o sea, con menos 1. Más la derivada de f con respecto a y. Eso nos da menos 13 cuartos. Factor de y menos y sub 0. Y el y sub 0 en este caso es 3. Más la derivada de f con respecto a z. Y eso va a ser en este caso menos 1. Factor de z menos z sub 0, que en este caso va a ser menos 6, igual a 0. Entonces resolvemos acá. Esto nos quedaría, multiplicamos todo por 4, ¿cierto? Si multiplicamos por 4, esto nos va a quedar menos, simplifico el 2 con el 4 son 2, y 2 por menos 21 son menos 42. Factor de x menos 1. Acá lo mismo, va a quedar el 4 simplifica con el 4, más por menos menos, nos va a quedar menos 13, y menos 3. Y multiplico por 4, entonces nos va a quedar menos 4, factor de z, más 6. Y eso igualado a 0. Y a continuación, lo que hacemos es multiplicar cada uno de los términos. Menos 42x, más 42, menos 13y, más 39, menos 4z, menos 24, igualado a 0. Entonces ordenamos menos 42x, menos 13y, menos 4z. Y la reducción de esos términos semejantes que serían las constantes. El más 42 con el más 39 y el menos 24. ¿Y eso cuánto nos da? Da 42 más 39 menos 24 más 57. Más 57 igual a 0. ¿Ya? Posible solución. Otra forma de representarlo sería menos 42x menos 13y menos 4z igual a menos 57. También podría ser una posible solución. Podría multiplicar todo esto por menos 1 y dejar 42x más 13y más 4z igual a 57. 57.